Hola queridos amigos y amigas, esperando que se encuentren muy bien en esta época de pandemia. Hoy les traigo un tema nuevo. Les hablaré acerca de los prismas. Como vemos en la imagen, existen diferentes clases de prismas, por ejemplo, prismas rectos, prismas oblicuos, prismas regular y prismas irregular. Antes de empezar, les saluda acá su amigo Joaquín del Águila Tenazoa, ah, estudiante de la Escuela de Educación Superior Pública Tarapoto. Es muy importante recordar qué es un prisma y cómo es, ¿no? Si hablamos de prismas, es un poliedro que tiene dos caras paralelas e iguales que se llaman bases y sus caras laterales son rectángulos. También es muy importante saber cuál es el desarrollo del prisma. El desarrollo de un prisma, sus bases son hexágonos y sus caras laterales son rectángulos. Como vemos en la imagen acá, un prisma dibujado y como si se la viera, se le partiera un prisma de cómo se compone, ¿no? El prisma, sus dos bases y sus caras laterales. El prisma A de forma armada y la B es un prisma abierto. Siguiendo con la explicación, les hablaré acerca de los elementos de un prisma. ¿Cuáles son los elementos de un prisma? Por ejemplo, como les he repetido de nuevo, tiene dos bases. Entre esas dos bases existe una altura. Después, al costado de las alturas, son las caras laterales del prisma. Como digo, la altura de un prisma es la distancia entre las bases, ¿no? Los lados de las bases constituyen las aristas básicas y los lados de las caras laterales las aristas laterales. Estas son iguales y paralelas entre sí. Es muy importante que para nombrar los prismas se nombran según sea su base. Por ejemplo, si tiene la base cuadrado, el prisma se llamará rectangular. Si tiene la base de un hexágono, el prisma se llamará hexagonal. También es muy importante hablarles acerca de su clasificación de los prismas. En la clasificación de los prismas encontramos a los prismas regulares. Son los prismas cuyas bases son polígonos regulares, como vemos en la imagen. Polígonos regulares que tienen una misma base y la misma medida de las caras laterales. Los prismas irregulares son los prismas cuyas bases son polígonos irregulares. Si hablamos de polígonos irregulares, significa que tienen diferentes medidas, diferente tamaño, sus caras y demás. Muy bien, seguimos con la clasificación de los prismas regulares. Encontramos a los prismas rectos. Los prismas rectos son los prismas cuyas caras laterales son rectángulos o cuadrados. También encontramos prismas oblicuos, como su propio nombre lo dice, son los prismas cuyas caras laterales son rombos o romboides. Sus prismas oblicuos son inclinados, siempre son inclinados, ¿no? Como vemos en la imagen, acá los prismas rectos son aquellos que tienen una rectitud que forman de forma recta, ¿no? Los prismas oblicuos, como vemos acá en la imagen, son oblicuos. También siguiendo con otros tipos de prismas encontramos a los paralelepípedos. ¿Y qué son los paralelepípedos? Son los prismas cuyas bases son paralelogramos. También tenemos el ortoedro. ¿Qué son los ortoedros? Son paralelepípedos que tienen todas sus caras rectangulares. Como vemos aquí en la imagen, ¿no? Los paralelepípedos son así. Y los ortoedros son de esta forma. Son de diferente. Siempre hemos visto estas imágenes, pero no sabíamos cómo se llaman, pero así se llaman, ¿no? También encontramos las áreas y los volúmenes de los prismas y cuál es su fórmula general, ¿no? En el área y su volumen. En el área eh, decimos que el PB va a ser el perímetro de la base, donde AL, donde el área de el área lateral es igual al perímetro por la altura, donde AB es el área del polígono que sea de la base. O sea, en total, el área total va a ser igual al área lateral más dos veces el área base. El área base, ¿no? El área del polígono. Como vemos acá en la imagen, ¿cuál es el apotema? Es considerado como la altura,
cuál es la base. Área de los polígonos regulares es igual al perímetro más la altura, ¿no? Diré, por la apotema es considerado como la altura entre dos. Como vemos acá, un poco de historial, el perímetro se le expresa con P, la apotema P. Se mide en unidades cuadradas o metros cuadrados. Bueno, antes de pasar eso, les voy a explicar acerca del volumen. También, ¿qué es el volumen? El volumen de los prismas es el área de la base por la altura del prisma. ¿Cómo se representa? Con una B, que es igual a AB por H. El volumen se mide en metros cúbicos. Siempre se expresa en metros cúbicos. También tenemos los prismas triangulares. Es el prisma cuya base son triángulos y sus caras rectángulos, ¿no? Como vemos acá, la altura del prisma, la altura del triángulo. Y esta es la forma que representa, ¿no? El área, el volumen. Los prismas cuadrangulares es el prisma cuyos bases son cuadrados y sus caras rectángulos. Como vemos, L es el lado del cuadrado, H la altura del prisma. Esta es la fórmula que podemos sacar de estos prismas cuadrangulares. También encontramos los prismas pentagonales. Es el prisma cuya base son pentágonos y sus caras rectangulares, ¿no? La altura, tenemos la apotema y el lado. ¿Y cuál es la fórmula del área? Son estos, y el perímetro, el área total y el volumen. También encontramos lo que son los prismas hexagonales. Es el prisma cuya base son hexágonos y sus caras son rectángulos, como vemos la imagen, ¿no? También aquí el área se expresa de esa manera, el área total y el volumen. Bueno, siguiendo con la explicación, voy acerca de los ejercicios de aplicación, ¿no? Hay que calcular el área y el volumen de los cuadrados cuyas longitudes vienen dadas en centímetros. Muy bien. En la parte A nos damos cuenta que la solución es que el cubo tiene de lado 6 centímetros. Entonces el área base va a ser igual a 6 es igual a 36 centímetros cuadrados, que tenemos que 6 caras, porque tenemos 6 caras. Entonces el área total va a ser 36 por 6, que va a ser 216 centímetros cuadrados. El volumen, si queremos encontrar, es igual al área de la base por la altura. Como vemos que es un cuadrado con la misma longitud que tiene, o sea, con la misma longitud que tiene, el mismo tamaño, ¿no? La altura siempre va a ser 6, y es un cuadrado, donde 36 por 6 es igual a 216 centímetros cúbicos. 216 centímetros cúbicos, sale lo mismo que el área total. Y en la parte B encontramos, por ejemplo, a unos cuadrados también con altura 2, con una base 5, ¿no? Como vemos, la solución, el ortoedo son 5 centímetros de largo, 1 centímetro de ancho y 2 centímetros de alto. Donde encontramos el área va a ser 2 por 5 por 1 más 2 por 2 por 5. En un total nos sale que el área va a ser 34 centímetros al cuadrado. Como vemos acá, reemplazamos los valores en los volúmenes, va a salir 10 centímetros cúbicos. Bueno amigos y amigos, esto es toda la explicación acerca de los prismas. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.